otros conceptos. Cuando hablamos de la presión, hay dos tipos de presión, digamos. Como dice aquí la diapositiva, la presión absoluta y también la presión manométrica. Eso, por ejemplo, con la fórmula para la presión que depende de la profundidad. Esta es una presión de referencia en la superficie más ρ por G por H. En esta fórmula tenemos precisamente esas dos presiones. Esta presión de aquí, cada uno de los términos de esta ecuación son esas dos presiones. Esta sería la presión manométrica y esta de acá es la atmosférica, en este caso. No es la absoluta, ¿no? Y cuando hablamos de la presión absoluta es precisamente la suma de estas dos. Es decir, toda la fórmula, así como está, esta expresión absoluta. Y el otro tipo de presión pues sería la manométrica, que se refiere solamente a la presión que haría el fluido. Cuando hablamos de la absoluta sería pues esa presión del fluido, más la presión de la atmósfera o del gas que esté encima de la superficie que pudiera estar ejerciendo presión sobre el fluido. Que es más o menos lo que dice por acá. La absoluta está referenciada a 0 contra un vacío perfecto, usando una escala absoluta. Es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Es decir, en el caso de la presión absoluta, tendría que ser el vacío, como dice ahí, para tener una presión 0. Al no estar el vacío, pues vamos a tener siempre involucrada la atmosférica y pues la presión debido al fluido. En el caso de la manométrica, se tiene referencia 0 frente a la presión del ambiente, del aire ambiente, del aire del ambiente. Es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Es decir, si a esta ecuación le quitamos la atmosférica, me quedaría esta parte de acá, que es a lo que le llamamos la presión manométrica. Por ejemplo, veíamos el problema del oído, del tímpano, y me pedían solamente la fuerza que ejerce el agua. Entonces ahí lo que hicimos fue calcular la presión manométrica, que sería la presión debido al fluido nada más. Y con eso calcular la fuerza que se haría debido a esa presión. Y no se toma en cuenta pues la presión atmosférica en ese ejercicio. Nada más aquí un comentario con respecto a la manométrica y la atmosférica, a la absoluta, perdón. Es, por ejemplo, no sé si alguna vez les ha tocado medir la presión de las llantas del coche. El manómetro que usamos, se le suele llamar de esa forma, o el aparato pues, que usamos para medir la presión, antes de medirla, comúnmente está en 0. Dice que la presión es 0, y entonces lo conectamos, digamos, ahí al pivote que tiene la llanta, y pues mueve una aguja o mueve una varilla. A veces hay unos que pues sale una varilla que se empuja debido a la presión que se le ponga, y la cantidad de varilla que sale, pues ahí está la escala y le diría la presión que tenía el aire que le empujó. Pero bien, ahí se mide pues esa presión, lo que me diga ahí el instrumento para medir. Pero la pregunta ahí sería, ¿qué se está midiendo ahí? ¿Es la presión absoluta o es la presión manométrica? Pues bien, es la presión manométrica. Y eso, con lo que acabamos de ver ahorita de esos dos tipos de presión, digamos, pues el hecho de que el instrumento, antes de medir la presión del aire de la llanta, esté en 0, implica que no está tomando en cuenta la presión atmosférica.
Es decir, si la tomaría en cuenta no estaría en cero, estaría midiendo ahí la presión atmosférica. Y después al conectarlo a la llanta, pues se le sumaría la presión del aire dentro de la llanta. Y al estar en cero, pues no se toma en cuenta la atmosférica y simplemente me está dando la presión que tiene el aire dentro de la llanta.